Bueno, estoy aquí en el local de ensayo de la compañía de circo y teatro Peliagudo, que está formada por Arturo y Noche. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Hola, JJ, soy tu fan, chica, que te calles. Oye, chica, dame 2 besos. Ay, qué guapos estáis. Arturo, Noche, estáis muy desmejorados últimamente. Cállate, espera, que les vamos a llamar. Venga. ¡Noche! ¡Arturo! ¡Noche! Está que está abajo. Está abajo, Pero bueno, pero ¿cómo lo habéis hecho? Creía... ¡Buah, qué movida! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Bueno, Arturo, compañía que lleva poquito tiempo, bueno, Sí, 3 años, sí, ¿no? 3 años, sí. Pero lleváis mucho rodaje, habéis hecho un montón de calle, teatro, ¿no? Sí, hemos hecho... ¿Cuántos años llevará? ¿Qué has hecho? Yo empecé hace mucho también con el teatro, con Félix Martín en el colegio, luego seguí, luego hace como 5 años me fui a Bruselas a hacer teatro físico con la SAD y llegué de allí y dije, hostia, nueva compañía, ay, no se dice hostia. Sí, se puede decir, hostia. La has dicho 2 veces y yo 1, 3. Pues eso, decidí formar nueva compañía metiendo un poquito más de... pues abandonando un poco todo el mundo tan infantil para meter también cosas más de teatro físicos, de circo. La gente tiene una imagen un poco del circo viejuno o del circo de toda la vida. Noche, explícame un poco, ¿qué es el circo? No, pues hay mucha gente que todavía cuando dices circo se imagina pues una carpa y que vivimos en una caravana y vamos viajando así. Y bueno, el circo ahora pues es muy amplio, el circo está en los teatros, se está mezclando con otras disciplinas y es como una herramienta. O sea, digamos que ha abandonado toda esta parte un poco de transeúnte, de animal, de Bueno, jaula. siguen existiendo esos circos, siguen existiendo, pero Bueno, nosotros... sí, pero aquí en España, por ejemplo, no hay, ¿no? ¿O sí hay? ¿Sigue o sea, habiendo al animales? final lo que no es que haya animales, lo que hay es muchas compañías que se dedican al circo ¿Sí? y hay muchos animales y luego estamos compañías que no trabajamos con animales en general vivos y los hacemos de otra manera. Que usas muchos títeres, ¿no? Sí, me gustan mucho. ¿Y por qué? ¿Títeres y circo? Sí, no sé por qué, porque me gustan mucho y aunque no lo quiera hacer, de repente es como molaría una serpiente gigante aquí. Y esto que estoy aquí en este castillo de Juego de Tronos, que está aquí, ¿verdad? De una princesa, estáis ensayando hace un momento un poco este espectáculo. ¿Cuál es este? Este es el verdadero final de La Bella Durmiente. El verdadero final. ¿Esto por qué es del verdadero final? Ay, El dragón es que, claro, está... Claro, un no, castillo sin dragón no... Chica, Bueno. chica, ahí va. Bueno, pues eso, que es para que no sea el cuento clásico, pues ¿Sí? hacemos como la continuación del cuento de La Bella Durmiente. Hemos cambiado un poquito el final y O sea, ¿pero cambiáis los finales? cambiamos los finales porque realmente es terrorífico, ¿no? Que todas las brujas, los dragones, los ogros, O sea, los malos, ¿verdad? siempre son los malos y no solo son los malos, sino que los matan todo el rato. Entonces cambiamos estos finales, tenemos como un proyecto también de leyendas de Aragón y de cosas imaginarias, donde pedimos a artistas y dramaturgos, ilustradores, como coger esas leyendas y cambiarles el final. Pues nada, me voy a seguir viendo circo. Muy bien. Que hay Muy un bien. montón por ahí. Pues ¿Sí? nada, cuando quieras te pasas por aquí, que estamos ahora con Daenerys, que viene. Hasta luego. Hasta luego, adiós.